Vamos a continuar con la serie del Evangelio según Marcos. Jesucristo es asombroso. Ya hoy empezamos el capítulo 5 y bueno, aquí tenemos que ver una porción extensa. Es una historia muy famosa, muy conocida y es necesario ver la historia completa. Leamos los primeros 20 versículos de ese capítulo y luego estudiemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Como vimos, un poco extenso, pero obviamente es una historia y hay que verla completa. Le he puesto como título a esta enseñanza y a esta historia tan famosa, tan conocida: Misericordia asombrosa. Ahora, ¿de dónde sale el título? Pues de allí, del último versículo que leímos, de ese mandamiento, de ese llamado que le hizo Jesús a este hombre al final, al cual le dijo: ve y proclama todo lo que Dios ha hecho contigo, la misericordia que ha tenido contigo, una misericordia que asombraba a las personas, una misericordia que espero que nos asombre a ti y a mí. Y en esta introducción quisiera empezar precisamente haciendo esta pregunta: si hoy tuviésemos que hablarle a otras personas de Cristo, ¿qué tendríamos para contarles acerca de Cristo? ¿Cuál sería el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, que tendríamos para contarle a otra persona? De hecho, si pensamos en esa palabra misericordia, como lo hemos venido viendo en tantos momentos de la palabra que nos habla de esa palabra tan particular, misericordia, que también es gracia, que significa recibir algo que no merecemos. ¿Cuál es la gracia más grande que Dios nos ha dado? Y la realidad es esta: nosotros hoy podríamos decir, por un entendimiento humano,
que, bueno, la misericordia más grande es que Dios nos haya salvado, pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos de manera honesta es, ¿de verdad eso es lo que más nos asombra en nuestras vidas? Esta historia es muy famosa, pero curiosamente muy pocas personas se identifican con esta historia, porque lo cierto es que no sé a cuántas personas hayas conocido tú que pudieran estar en la condición en la que estuvo este hombre. Aunque aquí se habla de Gerasa, hay otras traducciones y otros de los libros que contienen esta misma historia, como Mateo y Lucas, utilizan la palabra o el nombre para el lugar donde ocurrió esta historia, el nombre más conocido, que es Gadara. Conocemos esta historia como el endemoniado gadareno. ¿Cuántos hemos conocido endemoniados? De pronto los que hemos venido de contextos carismáticos y pentecostales, pues hemos vivido esas experiencias de ver personas endemoniadas. Pero eso no es algo que se ve todos los días, ni que se ve en el común, ¿cierto? Y no sé si de pronto aquí conmigo haya alguien que de pronto tuvo en algún momento una posesión demoníaca, pero lo que digo, es muy poco común que eso ocurra realmente. Así que por eso digo que muy pocas personas, perdón, se identifican con esta historia, porque no es muy común ver personas endemoniadas. Pero creo que es todo lo contrario. Si hay una persona con la que tú y yo deberíamos identificarnos, es más, si hay alguien con quien deberíamos identificar a el mundo entero, es con el endemoniado gadareno o de Gerasa. Y quiero que veamos precisamente a través de tres verdades el por qué. Porque en esencia, lo que ese hombre recibió es lo mismo que tú y yo hemos recibido si estamos en Cristo y lo que el mundo necesita: misericordia. Esa es la realidad, una misericordia asombrosa. Y quiero que veamos cómo podemos identificarnos con este hombre y cómo el mundo necesita identificarse con él. Y el primer punto que quiero que veamos es un encuentro asombroso. La misericordia de Dios nos debe asombrar porque Dios es el que viene al encuentro del perdido. Y lo que les decía, quizá ninguno de nosotros haya estado endemoniado. Quizá ni siquiera hayamos conocido a alguien endemoniado. Pero lo cierto es que eso fue lo que Cristo hizo con este hombre. Fue al encuentro de este hombre. Y es lo mismo que la palabra de Dios enseña para cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo por gracia. Para cada uno de aquellos que hemos recibido la misericordia de Dios. Como ya nos lo ha enseñado Marcos en mil y una ocasiones, exagerando un poco, pero es la realidad. Las multitudes corrían a Jesús. La gente se agolpaba alrededor de Jesús para recibir un milagro de una sanidad física, para recibir pan y pescado. Pero ¿cuántas personas realmente corrían a Jesús porque lo necesitaban en su alma, en su corazón? Nadie. Y si había una persona que claramente uno puede ver que necesitaba un milagro en el corazón, es este hombre. Pero no es este hombre el que va al encuentro de Jesús, es Jesús quien va al encuentro de este hombre. Y una de las maneras más interesantes que podemos entender esto es que recordemos la última enseñanza que vimos de Marcos. La tormenta, la cual Jesús calmó. Jesús en la barca, calmando el mar, calmando los vientos, la tempestad. Pero ¿saben qué es lo interesante? Cuando Jesús le dice a sus discípulos en esa última historia que vimos, vamos, crucemos al otro lado del lago, ¿saben qué es lo interesante? Precisamente Él iba a salvar a este hombre. Eso es lo que quiero que veamos en los primeros dos versículos de esta historia. Dice: entonces llegaron al otro lado del lago, después de que Jesús calmó la tormenta, a la región de los Gerasenos. Les decía, dependiendo la traducción y dependiendo el evangelio que estés leyendo, dado que esta historia está en Mateo, Marcos y Lucas, pues se dice que es Gerasa, el lugar de la región de los Gerasenos, o Gadara. Es más, hay también otra traducción que es la región de los Gergesenos. Bueno, eso ya es cuestión de traducción. El asunto es que es al otro lado del mar de Galilea. Pero notamos, llegaron al otro lado. ¿Para qué? Dice el versículo 2, cuando Jesús bajó de la barca. Jesús iba para este acometido. Un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Ahora, esta palabra aquí es muy interesante. Creo que esta palabra aquí, este versículo particular, ilustra muchas veces lo que sucede con el ser humano. El ser humano cree que él es el que encontró a Jesús. El ser humano cree que él fue el que buscó a Dios. Y es interesante, este hombre ciertamente tuvo que dar unos cuantos pasos para venir al encuentro de Jesús. Pero literal, Jesús cruzó el mar en medio de la noche, en medio de una tempestad, para ir al encuentro de este hombre. Y aunque suene exagerado, pero literalmente
El Hijo de Dios cruzó cielo, mar y tierra para salvar a ese hombre, lo mismo que hizo por ti y por mí. Porque Él no solamente cruzó el mar, se hizo hombre para venir a salvar. Y mis hermanos, esta historia del endemoniado de Gerasa, o Gadareno, como es más conocida, debería ser la historia con la cual más nos identifiquemos, porque si tú y yo hoy hemos creído en Cristo Jesús, debemos entender que Él vino a nuestro encuentro desde el mismo cielo. Que es cierto, quizá de pronto yo un día me trasladé a una congregación, a una iglesia, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero no nos alcanzamos a imaginar todo lo que Dios hizo detrás de bambalinas para encontrarnos en la condición en la que estábamos. Este hombre dio unos cuantos pasos para venir al encuentro de Jesús, pero fue Jesús quien realmente fue a encontrar a este hombre para salvarlo. Y podríamos leer eso allí rápidamente, pero una vez más podemos ver que todo ese viaje tan peligroso en medio de la tormenta fue para Jesús ir a libertar a este hombre. Tanto que, bueno, aquí hay un detalle. Lucas dice que ese hombre estaba endemoniado hacía mucho tiempo. La condición de ese hombre tan terrible la estaba padeciendo desde hacía muchísimo. Ese hombre no tenía cómo ir a Jesús. De hecho, ese hombre nunca iba a ir a Jesús, pero Jesús fue a él. Y quiero aclarar, aunque Mateo dice que había dos endemoniados, bueno, el asunto es que la historia se centra en uno. Y yo lo que quiero que pensemos en este primer punto es, ¿somos tú y yo conscientes que la misericordia más grande que Dios ha tenido para con nosotros es que nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros? Porque es simple, una vez más. Las multitudes corrían a Jesús por el milagro, pero es que este hombre no necesitaba una sanidad física. Este hombre no necesitaba pan y pescado. Este hombre necesitaba un verdadero milagro en el corazón. De hecho, vamos a ser honestos. Creo que hasta este momento, este es el hombre que está en la peor condición de todas. Porque ya hemos visto historias en Marcos como la del leproso, la del paralítico, como la suegra de Pedro que tenía fiebre, ¿cierto? Pero también vimos la historia del hombre que tenía la mano seca. Bueno, vimos muchos milagros que Jesús ha hecho allí en Marcos. Pero, ¿cuál es la peor condición de todas? Este hombre está poseído por un espíritu maligno, es endemoniado y conocemos la historia y es más que un solo demonio. Pero centrémonos en este primer punto, en este momento. Quiero que veamos en Juan capítulo 6, versículo 44, que fue lo que Jesucristo enseñó en muchas ocasiones. Un pasaje muy conocido. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie va a venir a Cristo por quien Cristo realmente es, si no es una obra de Dios mismo. Jesús va a rescatar a este hombre. De hecho, diría, todas las personas venían a Jesús por el milagro, pero en este caso es Jesús mismo quien va a ir a hacer el milagro. Y esa es la realidad. Seguramente que si tú y yo estamos en problemas y dificultades, buscamos a Dios. Pero si tú y yo hemos venido a Cristo, a sus pies, para entender que necesitamos es un Salvador, más que un hacedor de milagros, es porque el Padre nos atrajo a Jesucristo. Y nos ha resucitado de entre los muertos, espiritualmente hablando, y nos ha prometido resucitarnos el día final. En Juan capítulo 15, versículo 16, dice Jesús a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Jesucristo hasta a los discípulos más íntimos les dijo, no fueron ustedes quienes me escogieron, fui yo quien los escogió a ustedes. Es lo mismo que estamos viendo con este hombre de Gadara o de Gerasa, es endemoniado. Cristo está yendo hasta el otro lado del lago a rescatar a este hombre. Entonces, nuevamente, cuando uno ve esta historia, uno dice, qué misericordia tan grande la que Dios tuvo con ese hombre. Nadie mejor que Jesucristo sabía la condición de ese hombre y sabía que solamente Él podía rescatarlo, podía liberarlo. Mis hermanos, esa es la misma realidad de todo ser humano. Por eso les decía, ¿realmente nos identificamos con ese hombre? Oh, no, no, es que yo nunca he estado endemoniado. Pero la realidad es que necesitábamos un Salvador, pero un Salvador del alma, del corazón. Y quizá buscamos tantas veces a Dios por tantas cosas, pero ninguno de nosotros lo buscó a Él para que Él nos salvara. Pero Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que por eso les decía, ¿nos identificamos con el paralítico? ¿O con el leproso? ¿O con la fiebre de la suegra de Pedro? ¿Nos identificamos con las multitudes que venían por pan y pescado o nos identificamos con un hombre que estaba lejos de Dios, sin esperanza, y el Hijo de Dios vino a buscarlo, vino a su encuentro, vino a salvarlo? Esa es la realidad de todos nosotros.
En Romanos 9:16, uno de los versículos más fuertes de esta verdad, pero es bíblico. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Dios decidió tener misericordia de ese endemoniado. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Ese endemoniado no tenía deseos. Ese endemoniado no tenía fuerzas para salvarse a sí mismo. De hecho, esto es lo más curioso de esta historia. Mis hermanos, ese endemoniado, podemos decir que todo el mundo sabía que estaba perdido. Ese endemoniado tenía el infierno marcado en su rostro, pero él vino a salvarlo. Ese hombre no tenía cómo acudir a la salvación, pero Cristo salió a su encuentro. Entonces, una vez más, nos identificamos con este hombre. Nos identificamos con este hombre que estaba endemoniado, pero Jesús fue al encuentro para salvarlo. Y esto me lleva al segundo punto, que es la porción más extensa del pasaje que acabamos de leer, y es una liberación asombrosa. Y me encanta esto porque es que de verdad, cuando uno se da cuenta de la condición de ese hombre, lo único que uno puede decir es, qué misericordia tan grande la que Dios tuvo con esta persona. Veamos esto en los versículos 3 al 13. Dice que este hombre, y nos lo describe, vivía en las cuevas de entierro. Uno podría decir en el cementerio, no, eso sería descontextualizar. En esa época no había tantos cementerios, sino que en las cuevas enterraban a las personas. Y este hombre vivía en las cuevas de entierro, donde hubiera un lugar para enterrar a personas, allí vivía. Pero ¿por qué es importante esto? Es claro, se identifica con la muerte, ¿no? Pero lo que digo, uno podría pensar, la peor condición del ser humano sería estar muerto físicamente. Uno podría pensar eso, pero no es verdad. La peor condición del ser humano es estar muerto espiritualmente. Y este hombre dice que vivía allí, en medio de la muerte, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera que con cadenas. Ahora, esto es lo más interesante. Este hombre, entendemos que intentaron sujetarlo con cadenas, meterlo a una prisión de locos, pero ni siquiera eso pudieron. Pero mis hermanos, la prisión más grande en la que estaba este hombre era espiritual. Versículo 5. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, el hombre rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Humanamente, nadie había sometido a este hombre, pero estaba sometido por la maldad. Versículo 5. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos. Repite esto. Y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Lucas también nos da el detalle de que andaba sin ropa. Literalmente no solamente estaba endemoniado, sino demente, estaba loco. Nuevamente, ¿qué condición más triste para un ser humano? Versículo 6. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Pero aquí es donde quiero que centremos un poquito este punto. La palabra que se utiliza aquí para postrarse no es cualquier palabra. En el idioma original literalmente significa adorar. Pero podemos comprender lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Es curioso. Ya lo que nos ha enseñado Marcos hasta el capítulo 4, que es donde vamos, es que ni siquiera los propios discípulos de Jesús todavía entendían quién era Jesús. Ese último milagro que lo vieron hacer, de calmar la tormenta, los llevó a preguntarse quién es este hombre. Es que hasta los vientos y las olas le obedecen. En otras palabras, están reconociendo ante quien estamos, todavía no sabemos realmente de quién se trata. Sin embargo, este hombre, quien estaba poseído por demonios, digámoslo de esta manera, ya lo hemos venido viendo en Marcos. Curiosamente, hasta este momento, los únicos que han reconocido quién es Cristo Jesús son los demonios. Porque esa es la realidad. Si hay alguien que sabe quién es Dios, es el diablo. Si hay alguien que sabe quién es Dios verdaderamente, son los demonios. Hasta hay un lugar en la Biblia que dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Muchas veces nosotros somos los que desconocemos realmente quién es Cristo Jesús. Y esto es real para todos nosotros. ¿Cuánto realmente lo conocemos a Él? Tanto que este hombre viene y lo primero que hace es adorar a Cristo Jesús, postrarse a Cristo Jesús, pese a su condición. Y dice el versículo 7, dando un alarido gritó, ¿por qué te entrometes conmigo? Y aquí está, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Sabe quién es? Sabe que es el mismísimo Hijo de Dios. Y curiosamente dice, en el nombre de Dios
te suplico, aunque el idioma original dice te conjuro, es decir, te pongo bajo juramento que no me tortures o que no me atormentes. Mis hermanos, aquí es donde Marcos está sentando el precedente más grande de su libro. Lo que él está diciendo es, ¿sabemos realmente quién es Jesucristo? Porque lo que aquí está diciendo es impresionante. Podemos entender que Jesucristo, más que venir a sanar enfermedades, aunque lo hizo, más que venir a hacer milagros humanos, más que multiplicar pan y pescado, más que traer un reino terrenal y físico, que era lo que esperaban sus seguidores, venía era a mostrar que él tenía el dominio y la autoridad era sobre la maldad. Ese es el verdadero reino que Cristo vino a conquistar. Por eso cuando las personas, como lo ha mostrado Marcos una y mil veces, se agolpaban alrededor de Jesús por los milagros, a pesar de que hasta lo apretujaban y lo asfixiaban, como ya nos enseñó la palabra de Dios anteriormente, pero nos muestra claramente que esas personas no conocían a Jesús. Porque esas personas iban era por algo físico, por algo material, por algo que de pronto en su momento les hacía falta, lo necesitaban, pero cuando era suplida esa necesidad, chao, adiós, ya no quiero saber más de Jesús hasta que vuelva a tener otra necesidad. Pero esta es la realidad. Lo que Jesucristo vino fue a ganar una batalla más que física, espiritual. Y eso es lo que Marcos nos está mostrando. Sí, Jesús también tenía el poder sobre el viento y el mar, y eso asombró grandemente a los discípulos. Eso los maravilló. Pero aquí Jesucristo les está mostrando que Él vino fue a derrotar la maldad. El mismo diablo se tiene que postrar ante Cristo. No importa cuántos demonios haya ante Cristo, se tienen que postrar. Pero ¿cuántas personas realmente se rinden ante la verdad de Cristo Jesús? Tanto que le dice, te suplico que no me tortures. Hay una traducción que dice antes de tiempo. ¿Qué es lo que le está diciendo este demonio a Jesucristo? El demonio sabía que iba a llegar un momento en el que él iba a ser destruido. Pero lo que le está diciendo literalmente es, no me envíes todavía al infierno, todavía no es el tiempo. Podemos entender que ese es el reino que Cristo vino a conquistar, el reino de la maldad. Precisamente dice el versículo 8, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Eso es lo que Marcos nos quiere mostrar, que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad, es contra la maldad. Versículo 9, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y para esto, mejor dicho, han sacado un montón de locuras, han dicho un montón de cosas. De hecho, hasta hay muchos exorcistas que les encanta eso, preguntar nombre a los demonios. Pero, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? Precisamente porque eso es lo que nos quiere mostrar Marcos. Eso era lo que Cristo le quería mostrar a sus seguidores. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar a nosotros. El poder y la autoridad de Jesús. ¿Creen ustedes que Jesucristo no sabía cómo se llamaba? Es curioso, si el demonio sabe cómo se llama Jesús, ¿ustedes creen que Jesús no sabe cómo se llama el demonio? Es evidente porque está esto allí. Es para que aquellos que están a su alrededor entiendan quién realmente es Cristo Jesús, que todavía se preguntaban quién era. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Pues ellos ya habían visto a Jesús expulsar demonios, pero él quiere mostrarles su poder. Voy a mostrarles que soy capaz de expulsar una legión de demonios. De hecho, como dice la palabra de Dios, es que él vino a demostrarles que era capaz de atar a Satanás y saquear sus bienes. Me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Legión es un término militar del siglo I que se usaba para una guarnición de entre 4.000 y 6.000 soldados romanos. Ahora, hay un comentarista que dice que no es que literalmente hubiera 4.000, 5.000 o 6.000 demonios en ese hombre, que no, que esto simplemente es una figura de dicción y eso no es verdad. Por mucho que admire y respete a estos comentaristas, ¿por qué digo que esto no es verdad? Pues en un momento se los voy a demostrar, pero literalmente esta palabra no está allí por casualidad. Una vez más, una legión se usaba para designar a un grupo de soldados entre 4.000 y 6.000. Es decir, la legión más pequeña era de 4.000, la más grande era de 6.000. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que como mínimo este hombre tenía 4.000 demonios. Ahora, si alguien no me cree, pues me voy a adelantar solo un poquitico. Cuando los demonios se fueron a los cerdos, ¿cuántos cerdos había? Como 2.000 y todos se fueron al abismo. Así que no es que era un puñado y legión sencillamente fue una exageración, al contrario. Realmente había una legión en ese hombre. Mínimo, había 4.000 demonios. ¿Alguna vez hemos estado frente a un episodio de esos? Yo no sé si tú quisieras estar ante un endemoniado de ellos. Mis hermanos,
Dice el versículo 10. Entonces los espíritus malignos, ¿qué? Le suplicaron. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. No importaba si había 1.000.000 de demonios. Es más, no importaba si todos los demonios con su jefe estaban allí. Le tienen que suplicar a Jesús. Se postran ante Jesús. Le ruegan a Jesús. Por favor, todavía no nos destruyas. Eso era lo que Jesús quería mostrarle a sus discípulos. Eso es lo que Marcos quiere mostrarle a sus lectores. Eso es lo que la palabra de Dios hoy nos quiere mostrar. ¿Quién es Jesús? Sí, Él puede solucionar nuestros problemas. Sí, si es su voluntad, Él puede sanar nuestras enfermedades. Lo hemos visto también en Marcos. Pero Él vino fue a librar la batalla más grande. Esta era la batalla que no comprendían todavía los que seguían a Jesús. Mis hermanos, esto fue lo que Cristo vino a hacer, a vencer el reino de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad. Por eso les hacía la pregunta al principio. Es muy fácil identificarme con el que tiene problemas económicos, porque a lo mejor tú y yo los tenemos. Es muy fácil identificarnos con el que tiene problemas de salud, porque a lo mejor tú y yo hoy estamos enfermos. Pero ¿cuántos nos identificamos con el endemoniado gadareno? No que tengamos demonios, no estoy diciendo que seamos endemoniados. Pero ¿cuántos nos damos cuenta que la misericordia, que la maravilla, que el milagro más grande que Dios puede hacer en una persona es librarlo del mal que hay en su corazón? El endemoniado gadareno solo es una figura, una imagen de lo que es una persona dominada por el mal. Y lo cierto es que bíblicamente todas las personas sin Cristo se encuentran así. Y a menos que tú y yo realmente creamos en Cristo por quien Él es, una vez más que un sanador, más que un hacedor de milagros, el Salvador, entonces estamos tan lejos de Él y no lo conocemos. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez, le están rogando, postrados, arrodillados ante Jesús, diciendo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, que no los enviara a un lugar lejano, que no los enviara al desierto, que no los destruyera, para ser más precisos. Precisamente dice el versículo 11, sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Le tienen que obedecer a Jesús. Podemos ver la grandeza del poder de Jesús. Por eso era que para Él era muy fácil decirle a la fiebre que huyera. Es que la fiebre no era un demonio. Por eso era que era fácil para Él decir al viento y al mar: calla, enmudece. Porque la verdadera batalla, esta era la verdadera batalla que Él venía a librar. Acabar con la maldad. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces, ¿qué? Jesús les dio permiso. Y lo que digo, ahí hay también una discusión. Hay gente que hasta he escuchado comentaristas: ay, a Jesús no le gustaban los cerditos. Qué pesar de los animalitos. Mis hermanos, lo que está mostrando es la autoridad de Jesús. Si Jesús les da permiso, está bien. No pueden hacer nada a menos que Jesús los deje. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2.000 cerdos. Podemos ver que sí había miles de demonios en ese hombre. ¿Pero qué hizo ese demonio en contra de Jesús? Nada. Nada más que postrarse y adorar. Nada más que rogar. Nada más que suplicar, pedir permiso. Mis hermanos, ese es el poder de Cristo. Los espíritus malignos salieron del hombre. No fue un show, no fue un espectáculo. Jesús ni siquiera tuvo que empezar a pelear con los demonios. Solamente les dio la orden. Y eso que les dio permiso de ir a los cerdos, porque si no los hubiese destruido a todos. Una legión de demonios contra Jesús no son nada para Él. Y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2.000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Todos esos cerdos perecieron. Pero lo que les decía, ¿cuántos nos identificamos con ese hombre? ¿Por qué? Porque si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, por quien Él es de verdad, el Salvador del mundo, la realidad es que aunque no hayamos estado endemoniados, y ojalá que no, pero aunque no hayamos estado endemoniados, lo que la Biblia enseña es que de esa misma condición nos rescató Cristo a ti y a mí. Esa es la verdadera salvación. La salvación es entender que sin importar cuál sea mi contexto,
Sin importar, como en el caso mío, que haya nacido en una religión cristiana, todos nacemos muertos en delitos y pecados y todos necesitamos es un Salvador que nos libre del mal, no que está afuera, sino que está en mi corazón. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14? Pues Él, hablando acerca de Dios, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y esa es la pregunta que yo quiero entonces que nos hagamos, porque hacia allá es hacia donde nos dirige Marcos y por eso nos está contando todas estas historias, más particularmente la que estamos viendo hoy. Hemos entendido lo que vino a hacer Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino a darnos libertad financiera. Cristo Jesús no vino a sanar enfermedades, aunque lo hizo. Cristo Jesús fue a rescatarnos del reino de la oscuridad y a trasladarnos a su reino de luz, a su reino de bien, de bondad, de misericordia, de gracia, de paz. Si yo no he experimentado esto, necesito a este rey en mi corazón, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Nuevamente, puede ser que ninguno de nosotros haya llegado al extremo de tener una legión de demonios dentro, pero sin Cristo no estamos en mejor condición que el endemoniado gadareno. De verdad. Pero Jesús fue al encuentro de ese hombre. Cruzó el mar para ir a encontrarse con el endemoniado y para libertarlo. Cristo compró nuestra libertad con su propia sangre. Cristo fue a perdonar pecados. Esa fue la batalla que se libró en la cruz. Por eso fue que Él derramó su sangre. Ahora, si de pronto alguien todavía no está convencido de que esa es la condición de todo ser humano sin Cristo, pues para los que vienen al estudio de los lunes, creo que lo tienen muy claro. Por eso quiero que recordemos solamente un par de versículos del pasaje que estamos estudiando los lunes. Efesios 2, versículos 1 y 2. Antes ustedes estaban, ¿qué? Muertos. Sí, el endemoniado gadareno vivía ya en las tumbas, pero aunque tú y yo nos vistiéramos de saco y corbata, aunque tú y yo tuviéramos un cargo muy importante y la sociedad nos viera como personas prestantes, la realidad es que todos estamos muertos a causa de su desobediencia, dice Pablo, y sus muchos pecados. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Todo ser humano nace muerto, separado de Dios. Pablo dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Aquí está, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando una persona se niega a obedecer a Dios, cuando una persona vive lejos de la verdad de Dios, cuando una persona no está buscando a Cristo para que Él haga una obra en su propia vida, en su propio corazón, una obra de transformación, sacándolo de las tinieblas a su luz, cuando no vivimos en esa realidad, pues nuestra realidad es que somos esclavos del mismo diablo. Nuestra realidad es que quien opera en nuestro corazón, no importa si es una legión o si solo es el príncipe de las legiones demoníacas, el mismo diablo, es el que está operando en el corazón de quienes no conocen a Cristo, de quienes se niegan a obedecer a Dios. ¿Y dónde actúa? En el corazón. Si hemos conocido a Cristo, si hemos creído en Él, si hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús como nuestro Salvador, pues mis hermanos, lo cierto es que antes de conocerlo a Él, éramos compañeros del endemoniado gadareno, pero ahora pertenecemos al más grande reino, al reino de luz, al reino de Cristo Jesús. ¿Podemos entonces identificarnos con este hombre? Podemos ver que Marcos nos está mostrando desde dónde vino Cristo realmente a salvarnos de la maldad. Pero esto me lleva al último punto y para mí algo tan hermoso que precisamente le he puesto como título un encargo asombroso. Y ahí es donde viene la pregunta que hacía al principio. Si hoy tuviera la oportunidad de hablarle a alguien a quien fuera de Cristo, ¿qué tengo para contarle a esa persona de Cristo? Mira, si Cristo restituyó mi matrimonio, gloria a Dios. Si Cristo restituyó mi salud, gloria a Dios. Si Cristo restituyó mis finanzas, gloria a Dios. Lo que sea que Cristo haya restituido física, económica, emocional, sentimentalmente, gloria a Dios, porque todo viene de Él y toda cosa buena es solo gracia y dádiva de Dios. Pero, ¿qué tengo yo realmente para contar a otros de Cristo? Que creo que es lo más grande, que es lo más asombroso, que es el milagro más glorioso que Él ha hecho por mí. Que Él me ha salvado, que yo no lo conocía realmente, que yo estaba lejos de Él
que lo había buscado 1,000 veces para cosas de esta vida, pero que Él un día me dejó ver que mi peor condición era del alma y del corazón y que pude venir a sus pies reconociéndolo como mi Salvador. Porque, ¿qué nos sigue diciendo el resto de la historia desde los versículos 14 hasta el 20? Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores. Y esto es tan interesante, difundiendo la noticia mientras corrían. Literalmente esto es una parodia del Evangelio. Cuando entiendes la palabra evangelio en el idioma original, el evangelion en griego, el evangelista, era un hombre que visualizaba un suceso como una batalla, como una guerra, y cuando la guerra terminaba, ese hombre salía corriendo a la ciudad más cercana a decir cómo había terminado la batalla. Entonces ese era el evangelista y decía, por ejemplo, hubo victoria de parte del rey y el ejército, así que preparémonos, alistémonos porque ya vienen los soldados, vamos a hacerle una fiesta. O lo contrario, o fue un fracaso y mejor huyamos, corramos porque ya vienen por nosotros. Ese era el evangelista, pero en este caso la idea era que trajera buenas noticias. Y literalmente ese evangelista iba corriendo. Y a veces hasta había varios evangelistas y el que primero llegaba con la noticia se llevaba el premio, se llevaba el crédito. Verbo y gracia como lo que pasa con los periodistas, ¿no? El que primero difunda la noticia. Pero ¿saben qué es lo interesante? La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. O sea, eran buenos evangelistas, entre comillas. Pronto una multitud. Se agolpó la multitud alrededor de Jesús. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Y aquí está, se encontraba sentado allí. La palabra de Dios dice que contemplaron al hombre, lo inspeccionaron, lo miraron. Y no lo mencioné anteriormente porque no está en Marcos, pero otro de los evangelistas dice que nadie podía pasar por donde estaba este hombre porque era peligroso realmente. Sin embargo, ahora está allí sentado, completamente vestido y en su sano juicio. ¿Y saben qué es lo interesante? Y todos tuvieron miedo. Pero aquí es donde viene para mí lo más fuerte. Versículo 16. Entonces los que habían visto lo sucedido, aquellos que salieron corriendo a contar, les contaron a los otros, los que estaban allí, la multitud, lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Les contaron la historia. Para mí esto es tan fuerte porque dice el versículo 17, y la multitud, y tengamos en cuenta esta palabra, comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Pero escucharon el mensaje. Por eso tan importante el primer punto. Mira, mi hermano, mi hermana, si Cristo no hace una obra en mi corazón, aunque escuchara el Evangelio 1,000 veces, estoy perdido. Lo interesante es que al final estas personas rechazaron a Cristo. Pero están viendo el verdadero y más grande milagro que Jesús puede hacer en una persona. ¿Recuerdan que ya hubo un, entre comillas, evangelista que Jesús no mandó? De hecho, que Jesús le prohibió predicar, pero se fue a predicar. ¿Recuerdan que cuando vimos la historia del leproso, Jesús le ordenó explícitamente al leproso que no dijera nada? Sin embargo, él se fue y le contó a todo el mundo y al otro día ya había multitudes agolpándose alrededor de Jesús para recibir su milagro. Bueno, a estos tampoco los mandó Jesús a que contaran nada. Pero esa es la realidad. Cuando no es Dios mismo quien hace una obra en el corazón, cuando no es la palabra de Dios traída por Dios mismo, mi hermano, mi hermana, si no hay una obra en el corazón, no hay nada. De hecho, lo que les decía, uno podría pensar, ay, qué pesar de ese hombre. Seguramente que todo mundo en esa región de Gerasa o de Gadara, dependiendo de la traducción, seguramente que todos decían, ay, qué pesar del loco allá que anda por las tumbas. Y ciertamente sí que estaba loco y sí que estaba poseído por demonios, una legión. Y nadie está diciendo que no. Pero aquí yo digo, qué pesar de esta multitud. Pero podemos ver entonces la misericordia de Dios. Por eso no depende del que quiere, ni del que corre. No depende de si escuchamos a 1,000 predicadores. Depende de Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque Jesús cruzó todo el mar de Galilea en medio de una tormenta. Y ahí es donde vemos, para salvar a uno. Para salvar a uno. Porque ¿saben qué dijo la multitud? A este Jesús no lo queremos. A este no. Ah, pero vaya que hubiera sido por pan y pescado. Vaya que no hubiera sido a libertar al endemoniado, sino a hacer una cruzada de sanidad y milagros.
Se los aseguro, hubiese pasado lo que ya nos contó Marcos, hasta asfixiaban a Jesús. Le tocaba por eso predicar en una barquita ahí separado del mar, perdón, de la orilla, porque si no lo asfixiaban, lo agolpaban. Ya vimos, ni siquiera lo dejaban comer. Pero cuando se trató de libertar, de traer la verdadera y más grande libertad, de sacarle a ese hombre el mal que tenía dentro, ahí sí dijeron, a este Jesús no lo queremos. Hubiésemos preferido al loco por allá deambulando por las tumbas. ¿Podemos ver la condición del ser humano? Pregunto. Entonces, ¿quién estaba peor? ¿El endemoniado o toda la gente alrededor? Todos estaban perdidos. Pero en este momento está más perdida la multitud, que aún viendo ese milagro, dicen, pero hasta Jesús no lo queremos. Tanto que dice, le rogaban, le suplicaban. Los demonios le rogaban, déjanos entrar a los cerdos. No podemos hacer nada sin ti. Estas personas, en lugar de decirle, queremos someternos a ti, queremos adorarte, queremos reconocer tu poder y tu majestad, sabes que vete lejos de nosotros. Curiosamente, déjanos en paz. ¿Qué paz va a ser esa si Cristo no está en mi vida, en mi corazón? Pero esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad del mundo. Podemos ver que el hombre no busca a Dios. Si Dios no busca al hombre, pero como Jesús no iba por la multitud, sino que iba por uno solo, pero si sea uno solo, es donde vamos. Hay muchos que buscan multitudes. Mi hermano, mi hermana, lo importante no son multitudes. Lo importante es que Cristo esté en nuestro corazón. Eso es lo importante. Lo importante es que el evangelio verdadero llegue así sea a una sola persona, pero que conozca verdaderamente a Cristo y su luz brille en su corazón. Eso es lo que importa al final, porque esa es la verdadera paz. Versículo 18. Mientras Jesús entraba en la barca, para mí es una escena tan triste. Una multitud diciéndole a Cristo, por favor, vete, no te queremos. Y trato de imaginarme esa escena, Jesús dándose vuelta y dejándolos, abandonándolos. Eso es lo que quieren, eso es lo que quiere el mundo. Sin Cristo Jesús. Mientras Jesús entraba en la barca, pero aquí hay una escena que cambia un poquito el panorama. El hombre que había estado poseído por los demonios, allí está, el idioma original dice le rogaba, aunque aquí esta traducción puso le suplicaba. Por eso les decía, importante esa palabra. Mientras la multitud le dice a Jesús, vete, no te queremos aquí con nosotros, por favor, déjanos en paz. Ahora este hombre le está rogando, le está suplicando que le permitiera acompañarlo, aunque me encanta como lo dice el idioma original. Le rogaba que quería estar con él. Le decía, quiero estar contigo. Esa es la verdadera salvación. Mi hermano, mi hermana, la verdadera salvación es esa. Querer estar es con Cristo en todo momento y en todo lugar. Querer conocer su palabra, querer conocer su verdad. Verdad que nos liberta, no del problema y de la enfermedad y de la escasez económica. Verdad que nos liberta del mal que hay en nuestro corazón. Sabes, una persona que realmente quiere andar con Cristo, quiere vivir con Cristo, es aquella persona que sabe que su problema más grande está en el corazón y que saben que solo Cristo puede traer luz a su vida, a su corazón. Él quería estar con Jesús, pero es más sorprendente la respuesta de Jesús. En el versículo 19 dice, pero Jesús le dijo no. ¿Por qué Jesús le dijo no a este hombre? Pero aquí es donde viene para mí la parte más grande de toda esta enseñanza. Es curioso, en lo que leo de Marcos, y lo revisé para no decir algo que no fuera verdad, al menos en el Evangelio según Marcos, aquí tenemos, aunque no es muy conocido, pero tenemos al primer verdadero predicador del Evangelio, según este Evangelio de Marcos. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, y es de donde viene el título de la enseñanza, y lo misericordioso que ha sido contigo. Es el primero que, según el Evangelio de Marcos, es enviado por Cristo mismo a predicar. Qué verdad tan maravillosa. Eso es lo que Cristo hace cuando realmente salva a una persona. Cuando lo único que Cristo ha hecho por mí es sanarme una enfermedad, de milagros, de sanidades, es de lo que voy a hablar. Cuando lo único que Cristo ha hecho por mí es solucionarme un problema, darme dinero, de eso voy a hablar. Prosperidad, sanidad y milagros. Pero cuando Cristo me ha salvado, cuando Cristo ha hecho una obra en mi corazón, es cierto, yo me imagino el privilegio de ir y acompañar a Jesús en su ministerio público, pero es que Jesús es Dios.
igual iba a estar con él, pero le hizo el encargo más grande que jamás Jesús le podría hacer a una persona. Es curioso. La multitud le dijo, Jesús, déjanos en paz. Pero Jesús fue y salvó a uno, pero Jesús sabía que allí había más. ¿Y saben qué le dice a él? Ve a tu casa, aunque esta traducción dice a tu familia, dice a los tuyos, es decir, a los de tu región. Lo envió como un predicador y dice, y diles. Esa palabra diles, tengo que decirlo porque es muy curioso, es en griego la palabra apangelos. ¿Y por qué? No sé si les suena, son dos palabras juntas. La segunda palabra es ángelos o ángelo o ángel. Es impresionante. El que antes había estado poseído por miles de demonios, ahora era enviado como un ángel de luz a llevar el evangelio de Cristo Jesús. El que antes fuese un endemoniado, ahora como se le dice a los líderes de las iglesias de Apocalipsis, al ángel de la iglesia, Jesús lo envía como un mensajero, como un ángel, como un enviado a llevar la luz verdadera, la verdad de Cristo Jesús, a todos los de aquella región. Y le dice, ¿pero con qué mensaje lo mandó? Diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Qué hizo Cristo por él? ¿Le sanó la enfermedad? ¿Le dio dinero? Mis hermanos, le dio lo más grande. Lo libertó de la oscuridad. Lo libertó del mismo diablo. Esa es la verdadera y más grande sanidad. Ese es el verdadero y más grande milagro. ¿Qué evangelio fue a predicar este hombre? El verdadero evangelio. Y enviado por Cristo Jesús mismo. Pero, ahí está la frase más importante. Y lo misericordioso que ha sido contigo, porque al final es por misericordia. Ese hombre no lo merecía. Ese hombre no buscó a Jesús. Jesús mismo lo buscó, lo encontró, lo salvó. Porque eso fue lo que hizo con ese hombre. Lo libertó de la oscuridad. Aquí dice, diles todo lo que el Señor, Lucas dice, diles todo lo que Dios hizo contigo. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué enfatizo eso? Versículo 20. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades o Decápolis, que literalmente eran toda la región, que se componía de 10 ciudades muy grandes al otro lado del río Jordán, al otro lado del mar de Galilea, a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar, y la palabra para proclamar en el idioma original literalmente dice a predicar. Es el primer gran predicador del verdadero evangelio. Las grandes cosas que Jesús, porque dice Jesús, pues porque Jesús es Dios, porque Jesús fue quien lo sanó, el Señor había hecho por él, y todos quedaban asombrados, maravillados de lo que les decía. Mis hermanos, ese es el evangelio. Lo que Dios ha hecho es en mi corazón. ¿De qué me ha libertado Cristo? Ha transformado y cambiado mi vida, entendiendo que lo más grande que Él ha hecho por mí es libertarme de la oscuridad espiritual, del reino de las tinieblas y trasladarme al reino de su Hijo amado. En Romanos capítulo 10, pasaje muy famoso, versículos 14 al 15, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Lo que el mundo necesita es salvación. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Esa también es la gran diferencia. Si Cristo no ha hecho una obra real en mi corazón de salvación, ¿qué evangelio voy a predicar? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Mis hermanos, la verdadera y más grande noticia es que Cristo vino a libertarnos de la maldad. Y esto no lo puede hacer nada ni nadie. Solo lo puede hacer Cristo Jesús. Tanto que quiero concluir con el pasaje más famoso referente a esto, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó, después de morir y resucitar, y dijo a sus discípulos, aquellos que vieron esa obra, aquellos que al final entendieron que Él no había venido a traer un reino terrenal, como lo dice Pablo en algún lugar en Romanos, el reino de Dios no se trata de comida, de bebida, sino de justicia, de paz, de santidad, de obediencia. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Indudablemente es el que tiene toda la autoridad. ¿Y qué les encargó? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Ese es el verdadero evangelio. Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. El verdadero reino de Cristo
es una vida de obediencia. El verdadero reino de Cristo es un reino de luz, de dejar la maldad. Y, sabes, esa luz la necesitamos todos los días. Y tengan por seguro esto. Por eso ese hombre, aunque Jesús le dijo, no, no vas a venir conmigo, pero vas a ir a llevar mi mensaje, tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. De algo podemos estar seguros. Cristo estuvo con ese hombre, al que conocemos como endemoniado gadareno, pero para mí, el primer evangelista de todos los tiempos. El primer verdadero predicador del verdadero evangelio de todos los tiempos. Que antes era conocido como el endemoniado gadareno. No sé después cómo lo conocieron. No hay registro más en la Biblia. Pero de algo podemos estar seguros. Llevó la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el mensaje que ese hombre llevó? La misericordia que lo alcanzó. Una misericordia asombrosa. ¿Tengo yo para contarle esto a otros? Mira, mi hermano, mi hermana, ¿qué mensaje más grande para contarle a otra persona que Jesús vino a mi encuentro para libertarme, para salvarme, y que ese es el mejor mensaje que puedo compartir con otro? El mundo entero necesita a Cristo, pero tú y yo también lo necesitamos hoy. Porque sin importar si ya Cristo nos ha salvado, necesitamos seguir siendo salvos. Necesitamos que Cristo siga obrando en nuestro corazón y es solo por su misericordia. Necesitamos que Cristo nos siga asombrando con su luz brillando en nuestros corazones para que cada día podamos ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Lo que el mundo necesita a nuestro alrededor no es más religión, sino conocer al verdadero Salvador, a Jesucristo, el que nos salvó. De algo estoy seguro, todas las personas que conocieron a ese hombre pudieron ver que en él hubo un antes y un después. ¿Pueden ver eso los demás en nosotros? Podemos nosotros decir que antes y después de Cristo no es hace 2023 años, sino que antes y después de Cristo es cuando lo conocimos verdaderamente y transformó y cambió nuestras vidas. Ese es el Cristo que necesitamos. El Cristo que transforma y cambia, pero que sigue transformando y cambiando nuestros corazones día tras día por la verdad de su palabra, por su misericordia, por su gracia. Quiera Dios que la misericordia de Cristo nos asombre y entendamos qué es lo que más necesitamos hoy y siempre. Por eso quiero que concluyamos orando y pidiendo a Dios esta gracia. Quiera Dios que Él nos haya llenado con esta misericordia, pero hoy la necesitamos todavía más. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. A lo mejor muchos de nosotros conocíamos la historia del endemoniado gadareno y sí, un hombre que fue libre de los demonios, pero no éramos diferentes. Sin conocer tu verdad, estábamos siendo esclavos del mal, desobedeciéndote, lejos de tu palabra, de tu verdad. Pero gracias porque viniste a nuestro encuentro. Nos trajiste la más grande libertad, la salvación, la del alma y del corazón. Pero si esto es verdad y solo tú lo sabes, Dios, por favor, sigue obrando esta salvación, esta libertad en nuestras vidas. Todos los aquí presentes, todos los que de una u otra manera pudieran llegar a escuchar esta tu palabra, seguimos necesitando esta misericordia asombrosa, esta gracia. Seguimos necesitando la luz de tu amado Hijo Jesucristo en nuestros corazones, brillando como nunca antes, para que podamos salir de este lugar a vivir en obediencia y santidad, que otros puedan ver que tú has hecho es un milagro en nuestros corazones. Por favor, Padre Celestial, que lo que tengamos para contar a otros, que el mensaje que otros puedan escuchar de nuestros labios, que el testimonio que tengamos para contar a otros es que no te conocíamos, que estábamos lejos de ti, pero que un día tú viniste a nuestro encuentro, nos rescataste, nos liberaste, transformaste y cambiaste nuestro corazón y aunque es un proceso, aunque todavía no somos producto terminado, por eso te pedimos, sigue orando a través de tu palabra, que la verdad de Cristo siga llenando nuestros corazones, nuestras vidas, que podamos conocerte mucho más a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu siga obrando en nosotros obediencia, santidad, perfeccionándonos, porque tú, si eres tú quien has comenzado la obra en nuestras vidas, tú la completarás el día que Cristo, tu amado Hijo, venga por tu iglesia. Pero queremos vivir en esta verdad, que día tras día, paso a paso, en cada uno de los momentos de vida que nos regales en esta tierra, que podamos reflejar la luz bendita de Cristo Jesús. Amén y amén.